Son varios los tramos del corredor mediterráneo que arrastran retrasos, pero el de Castellón podría ser el más relevante al formar parte del recorrido entre las dos principales ciudades de esta larga ruta, y a estas alturas, y aunque cueste creerlo, solo tiene listo el 21% de la obra, con un 78% de progreso en las obras en marcha, pero todavía con avances muy relevantes lejos en el horizonte. Sin embargo, tras tantos años de trabajo y mucho dinero invertido, sorprende que la cosa esté tan retrasada en una provincia tan relevante dentro del corredor mediterráneo, ya que es clave para unir, por ejemplo, Barcelona y Valencia y, por extensión, lugares como Alicante o Murcia con Cataluña y la frontera francesa, teniendo la paradoja de ser una provincia donde solo tendrá una parada, Castellón de la Plana, y que además ya tiene servicios de alta velocidad, con muchas comillas, y siendo sin duda el tramo más atrasado del corredor junto al Granada-Almería o al Algeciras-Bobadilla. El cambio de ancho de vía entre Castellón y Tarragona y el nuevo acceso al puerto de Castellón son las actuaciones más recientes y los avances más relevantes, donde se han invertido 105 y algo más de 200 millones respectivamente, y aún así quedan muchas otras actuaciones pendientes, como completar el tercer hilo entre Castellón y Valencia, que debe estar listo a finales de este año, que tiene un coste estimado de 140 millones. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, las obras a norte y sur, dentro del megaproyecto del corredor mediterráneo, son solo algunos de los ejemplos de lo que aún queda por hacer en la provincia, pues el frente hacia el Cantábrico no se queda atrás, con la electrificación de la vía Sagunto-Teruel-Zaragoza, que pasa por algunos municipios de la provincia y que supondrá, además de la descarbonización de este trayecto, la adecuación de apartaderos para trenes de mercancías de hasta 750 metros de longitud, con una inversión de 41,5 millones de euros dentro de la provincia de Castellón y de la que hace muy poco hablamos en el canal en un vídeo. Sin embargo, los cerca de 500 millones de euros que suponen estas actuaciones no incluyen la gran cuenta pendiente, el proyecto de nueva plataforma de alta velocidad entre Valencia y Castellón, aún muy atrasado y que debe pasar a estudio de impacto ambiental y que disparará las inversiones en la provincia, una obra sin la cual será imposible hablar de velocidades altas de verdad por esta zona. Recapitulando y por tramos, el Tarragona-Castellón lleva un año en obras y debería estar acabado en el 2025, donde la principal actuación se centra en el cambio de vías, para que sean solo de ancho internacional. Con ello ya se podrá exportar de Castellón a Europa sin tener que cambiar de trenes y podrán circular los futuros trenes de alta velocidad. El acceso al puerto es otra de las obras clave, que debería estar acabada antes del 2027, con una primera fase en marcha y una segunda pendiente de adjudicación, y que potenciará notablemente su competitividad. El tramo Castellón-Valencia ahora es un trazado que tiene el tercer carril, una medida puesta en su día, en plena crisis económica y tiempos de austeridad, para mejorar algo los servicios con ciudades como Madrid, pero que dista mucho de ser un buen servicio. Ahora se ultima esta adaptación para la otra vía y debería agilizar el tráfico y mejorar la frecuencia de servicios como el AVE. En cuanto al Sagunto-Teruel, actualmente los trenes que pasan por esta vía solo pueden funcionar con locomotoras diésel, pero una vez se termine la electrificación de la vía podrán circular trenes eléctricos, lo cual mejorará notablemente la fiabilidad y seguridad del servicio, recortando algo los tiempos y permitiendo, entre otros, trenes directos con Madrid desde Teruel, pero también mejorar notablemente las mercancías con el eje cantábrico. Ahora mismo los viajes de Castellón de la Plana con otras ciudades tienen mucho por mejorar. Por ejemplo, sus servicios con Valencia son de muy diversos tipos y con hasta 16 trenes diarios por sentido, teniendo el mejor tiempo en los 46 minutos. Respecto a Barcelona, está unida con hasta 11 trenes muy diversos y tiempos de viaje desde las 2 horas y 24 minutos.
mientras que con Madrid está conectada por 8 trenes diarios por sentido y con tiempos, en el mejor de los casos, de 2 horas y 52 minutos. Sin duda una provincia crucial para la buena marcha del corredor mediterráneo y que esperemos en los próximos tiempos nos dé muchas novedades y alegrías, y seguiremos muy pendientes de lo que vaya siendo noticia. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.